Desde las profundidades del tiempo, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Documental: La Corona Muralis. El acelerador hacia la eternidad. Imagina esto. Solo cierra los ojos por un instante. Estás de pie, frente a una muralla colosal de piedra y odio. 12 metros de altura que bloquean por completo el horizonte. El aire huele a humo, a sangre seca y a miedo puro. Desde arriba no solo caen flechas. Cae aceite hirviendo que derrite la piel en segundos. Caen piedras del tamaño de una cabeza humana. Y cae también el odio de un enemigo que no tiene a dónde huir. Tus superiores no te están ordenando subir por esa escalera. Te están ofreciendo una invitación directa a la muerte. ¿Qué harías tú en ese momento? Piénsalo bien. Pero hay un hombre. Un soldado que nació sin absolutamente nada. En algún rincón olvidado de Siria o de las llanuras de la Galia. Ese hombre toma una decisión que desafía toda lógica humana. Decide ser el primero en poner la mano en esa escalera. No busca el Valhalla. No busca la piedad de dioses de mármol. Busca algo mucho más tangible. Algo que cambiará su sangre y su linaje para siempre. El premio definitivo de Roma. La legendaria Corona Muralis. En este documental vamos a desglosar algo fascinante. Cómo Roma convirtió el terror a la muerte en una inversión. La inversión más racional y calculada de toda la historia militar. Vamos a descubrir cómo un pequeño objeto de oro macizo podía convertir a un campesino sin nombre en un aristócrata y a una familia completamente anónima en una dinastía imperial. Vamos a viajar a las murallas de Nueva Cartago en el año 209. Vamos a estar presentes en el drama judicial que casi destruyó una legión entera desde adentro. Y vamos a conocer a Sabino. Un sirio de constitución débil, delgado y sin linaje, que tomó una decisión que Roma nunca olvidó. Basado en fuentes primarias, Polibio, Josefo y Livio. Sin relleno. Sin mitos. Solo historia real. Llamada a suscripción. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si valoras la historia contada con rigor y sin adornos falsos. Si quieres documentales basados en fuentes reales, no en leyendas. Suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte nada. Tu apoyo hace posible que sigamos produciendo este contenido. Investigaciones profundas sobre el comportamiento humano en la guerra. No seas un espectador pasivo. Únete a la legión. Ahora sí. Entremos a la historia. Capítulo I. La psicología del asedio. Para el mundo moderno, correr hacia una muralla defendida parece una locura absoluta. Un acto de desesperación sin retorno. Pero en la antigua Roma, la valentía no era solo emoción. No era un arrebato ciego en medio del caos del campo de batalla. Era un activo cuantificable, manejado fríamente por el Estado. Los romanos desarrollaron y perfeccionaron el concepto de virtus. Una amalgama poderosa de coraje físico, disciplina y lealtad absoluta. Este concepto funcionaba como el código de valor de toda su sociedad. No era algo que se decía. Era algo que se demostraba. Con el cuerpo. Con la sangre. Con la vida si era necesario. El sistema militar romano operaba bajo una lógica brutal. La estrategia de la zanahoria y el palo llevada al extremo. El palo incluía castigos que hielan la sangre solo de pensarlos. La decimatio, ejecutar a 1 de cada 10 soldados por cobardía colectiva. El fustuarium, ser apaleado hasta la muerte por tus propios compañeros. Castigos diseñados no solo para eliminar la cobardía,
sino para que el miedo al castigo superara el miedo al enemigo. Pero el sistema también tenía una cara distinta, una jerarquía de condecoraciones y recompensas. Un sistema que ofrecía movilidad social real, concreta y permanente. Torques de plata para los bravos. Armillas y falerae para los destacados. Y en la cima exacta de esta pirámide de incentivos, brillando con luz propia, la corona muralis. Esta corona no era un simple trofeo para poner en una repisa. Era de oro, fundida con la forma de una muralla almenada, como si el soldado llevara sobre su cabeza el peso exacto de aquello que acababa de conquistar. Era increíblemente rara, porque la condición para ganarla era absolutamente brutal. Ser el primero en alcanzar la cima de la muralla enemiga. Y lo más difícil de todo, sobrevivir para plantar el estandarte. Imagínate la presión. Imagínate el silencio antes del ataque. Cientos de ojos mirándote, mientras das ese primer paso. Capítulo 2. Nueva Cartago y el escenario del honor. Viajemos en el tiempo. Año 209 a.C. La brisa del Mediterráneo golpea las costas de Hispania. Publio Cornelio Escipión, el hombre que será llamado el africano, se encuentra de pie ante las murallas de Artadast, Nueva Cartago, el cuartel general cartaginés en la península ibérica. La ciudad se consideraba inexpugnable. Estaba protegida por una vasta laguna al norte y por muros de piedra masivos en todos sus flancos. Pero Escipión no era un general común. Era un hombre que entendía algo que pocos generales entendían: que una batalla no se gana con fuerza. Se gana con información, con timón y con audacia calculada. Escipión tenía datos sobre las mareas de la laguna norte. Sabía que en ciertos momentos del día, el agua bajaba lo suficiente para que sus hombres pudieran vadearla. Ese era su secreto. Ese era su golpe maestro. Lanzó un ataque frontal masivo desde el este y el sur. Un asalto brutal diseñado únicamente para distraer a los defensores. El sonido de las espadas, los gritos y los escudos chocando llenó todo el ambiente durante horas, mientras los cartagineses agotaban sus proyectiles hacia el frente, celebrando lo que creían era el rechazo del ataque principal. Escipión hizo su movimiento real. Envió a 500 hombres seleccionados hacia la laguna norte. Su misión: cruzarla durante la marea baja y escalar la muralla, por el único flanco que los cartagineses no estaban vigilando. Lo que siguió fue una escena que mezcló el heroísmo con algo que en otra circunstancia podría haber parecido ridículo. Legionarios romanos chapoteando en silencio absoluto, cargando armaduras de metal, esquivando juncos, pisando barro espeso, con el agua llegándoles hasta las rodillas en algunos tramos, hasta las caderas en otros. En completo silencio, llegaron a la base de la muralla norte, una zona prácticamente desprotegida, porque los cartagineses confiaban en el agua como defensa natural. Una vez arriba, las espadas romanas hicieron su trabajo. Abrieron las puertas desde adentro, y Nueva Cartago cayó en pocas horas. El control cartaginés sobre Hispania había recibido un golpe, del que nunca se recuperaría por completo. Pero lo que siguió a esta victoria no fue solo una celebración. Fue un drama de proporciones épicas. Un conflicto que casi provocó una guerra civil dentro de la legión. Capítulo 3. El litigio del valor. Al terminar la batalla y asentarse el polvo, dos hombres dieron un paso al frente, con la mirada encendida y la mandíbula apretada. Ambos reclamaban el derecho a la corona muralis. Por un lado, Quinto Trevelio,
centurión de la cuarta legión, representante del ejército de tierra. Por el otro, Sexto Digitio, marino curtido de la flota naval, quien afirmaba haber escalado por el flanco sur de forma paralela. Las chispas comenzaron a volar en el campamento. Los soldados de cada bando ya estaban discutiendo entre ellos. La tensión era tan alta que se podía cortar con un gladius. Escipión tuvo que intervenir personalmente para evitar un desastre. Porque Roma era una sociedad profundamente obsesionada con la ley. Todo tenía que tener un registro, un testigo, una prueba. Según Polibio, quien documentó estos eventos con precisión, la concesión de una corona no era un capricho del general. Era un proceso judicial riguroso. Se convocaba a testigos oculares, compañeros de tienda, oficiales. Todos debían jurar por los dioses, bajo pena de muerte, que el reclamante había sido realmente el primero en la cima. Mentir para obtener una condecoración no era una simple deshonra. Era un crimen capital, castigado con la ejecución pública. El problema en Nueva Cartago era que los testimonios eran contradictorios. Los hombres de Trebelio juraban que él había llegado primero. Los hombres de Digitio juraban exactamente lo mismo para su candidato. El caos era total. Escipión, demostrando la inteligencia política que lo haría legendario, tomó una decisión sin precedentes en los anales militares romanos. Declaró públicamente que ambos habían tocado la muralla al mismo tiempo y abrió el tesoro militar para otorgar no una, sino 2 coronas de oro macizo aquel día. Un acto salomónico que enfrió los ánimos y que quedó grabado para siempre en la historia de Roma. Parte 2. La economía del riesgo y el héroe olvidado. Capítulo 4. El billete dorado social. ¿Por qué estos hombres estaban tan dispuestos a morir? ¿Por qué arriesgaban todo por un objeto de metal? La respuesta no es el patriotismo ciego. No es la locura temporal del campo de batalla. La respuesta es mucho más fría y más humana que todo eso. La corona muralis era el acelerador social más potente que existía en Roma. El motor de propulsión más violento disponible para un hombre sin linaje. Imagina la vida de un soldado raso. Un miles gregarius. Un hombre que ganaba un salario que apenas alcanzaba para sus sandalias. Y para el trigo que comía cada mañana. Un hombre que en condiciones normales moriría en el anonimato. Igual que nació. Pero el portador de la corona muralis rompía todas las reglas del juego. Recibía recompensas que desafiaban cualquier lógica económica. Disponible para un hombre de su clase. Hablemos de los beneficios concretos. Primero, el ascenso instantáneo en la jerarquía militar. Ganar la corona podía significar saltar décadas de servicio. Convertirte en centurión de un golpe. Un puesto que pagaba entre 10 y 15 veces más que un soldado raso. Segundo, el acceso al estatus ecuestre. El puente directo para que un plebeyo, un hombre sin nombre, ingresara en el orden de los equites. La clase empresarial y económica de Roma, con acceso a contratos públicos, tierras y poder político real. Tercero, el título de Iñún. Exención permanente de las tareas más degradantes del ejército. Nunca más cavar letrinas. Nunca más cargar el equipaje de campaña. Nunca más las corbeas que destruían la dignidad de un hombre. Cuarto, el reconocimiento público permanente. En el teatro, en los juegos, en cualquier espacio público de Roma. El portador de condecoraciones militares era reconocido y saludado. La corona era el mejor currículum político disponible en el mundo romano. Ahora mira el ejemplo concreto de la gens Trebelia.
antes de la hazaña de Quinto Trevelio en Nueva Cartago. Ese apellido era completamente desconocido en toda Roma. Una familia sin historia, sin conexiones, sin poder. Pero la corona cambió eso de forma permanente. La familia ascendió posición por posición durante varias generaciones. Hasta que un descendiente, Marco Trevelio Máximo, alcanzó el consulado en el año 55 de nuestra era. Piénsalo bien. Una sola decisión tomada en un instante de terror y valentía fundó una dinastía que duró más de un siglo. Eso no es patriotismo. Eso es la inversión más racional de la historia humana. Capítulo V. La arquitectura de la motivación. Roma no solo motivaba a sus hombres con promesas de oro y ascenso. Lo hacía con la presión social más sofisticada jamás diseñada por una institución militar en la historia antigua. Hablemos del contubernium, la célula básica de la legión romana. 8 hombres que compartían absolutamente todo. La misma tienda, la misma comida, los mismos miedos. Durante 25 años de servicio, tu valentía no era observada por desconocidos. Era observada por las 7 personas que más te conocían. En todo el mundo. Las mismas personas con quienes compartías el pan por la noche. Quedarse sentado mientras tu compañero subía la escalera. No era simplemente cobardía personal. Era una sentencia de muerte social dentro de tu única familia real. El sistema estaba diseñado para que el valor fuera imposible de ignorar. Las condecoraciones se exhibían sobre la armadura en cada desfile público. Eran anuncios vivientes del éxito que el sistema prometía. Cada recluta nuevo podía ver en su centurión decorado la prueba física. La prueba concreta e innegable de que el riesgo mortal tenía recompensa. Roma no pedía que creyeras en el sistema. Roma te mostraba el resultado del sistema caminando frente a ti. Con armadura, con corona, con posición. Y te decía sin palabras, tú también puedes ser eso, si tienes el valor de dar el primer paso. Parte 3. El destino de Sabino y el misticismo del muro. Apertura, alta tensión. En las partes anteriores vimos el oro como escalera social. Vimos cómo Roma transformó el instinto de supervivencia en combustible para la conquista. Pero hay algo más profundo que el oro. Algo que ninguna cantidad de monedas puede comprar. La inmortalidad. El nombre grabado para siempre en la memoria de los hombres. Hoy vamos a conocer a uno de los héroes más olvidados de Roma. Un hombre de complexión débil. Un sirio sin linaje ni nombre conocido, que se plantó frente a un muro imposible y dijo: yo voy primero. Y también vamos a explorar algo fascinante. ¿Por qué el mismo instinto que llevó a Sabino a escalar esa muralla vivía también en los guerreros nórdicos que morían por el Valhalla y en los caballeros medievales que se empujaban por ser los primeros en cruzar una brecha en el muro enemigo? La biología del heroísmo no cambia. Solo cambia el nombre del premio. Capítulo V. El espejo de los guerreros. Antes de llegar a Sabino y a los muros de Jerusalén, necesitamos entender algo fundamental. El impulso de ser el primero en cruzar una barrera enemiga no es exclusivo de Roma. Es uno de los impulsos más antiguos y universales del ser humano. En contextos de guerra organizada. En la cultura nórdica, el guerrero que moría con las armas en la mano era recibido en el Valhalla por las valquirias, el paraíso de los guerreros, el salón de los elegidos. Pero eso no era solo una creencia religiosa, era un sistema de incentivos, un mecanismo para que el guerrero no retrocediera cuando debía avanzar.
La diferencia con Roma era la naturaleza del premio. Los nórdicos prometían la eternidad en otro mundo. Roma prometía poder real en este mundo. Ambos sistemas funcionaban porque respondían a la misma pregunta: ¿por qué debería yo ser el primero? La respuesta siempre era la misma: porque si sobrevives, te conviertes en otra persona. Y si no sobrevives, tu nombre vivirá más que tú. En la Europa medieval, los caballeros competían ferozmente por el honor de ser el primero en cruzar una brecha en el muro. El llamado premier au mur en la tradición caballeresca francesa. Las crónicas medievales están llenas de disputas idénticas a la que vimos entre Trevelio y Digitio en Nueva Cartago. El patrón es el mismo. El ser humano, cuando está organizado en estructuras militares, con sistemas de recompensa claros y visibles, siempre produce individuos dispuestos a ir primero. Roma entendió esto antes que nadie y lo convirtió en política de Estado. Capítulo 7. Sabino y los muros de Jerusalén. Años 70 de nuestra era. Jerusalén. El ejército romano lleva semanas en un asedio agotador. Los defensores judíos han quemado las torres de asalto. Han destrozado los arietes con salidas nocturnas coordinadas. Han convertido cada metro de avance en un baño de sangre. El general Tito, futuro emperador de Roma, observa desde su posición cómo la moral de sus legiones se deteriora. Sabe que necesita algo. No más máquinas de guerra. No más estrategia. Necesita un símbolo humano. Necesita que alguien dé el primer paso. Lanza entonces una convocatoria pública al honor. Una pregunta formulada en voz alta frente a las legiones reunidas. ¿Quién de ustedes será el primero en escalar este muro? El silencio que siguió fue absoluto. Y en ese silencio se levantó Sabino, el historiador Josefo, que documentó el asedio de Jerusalén. Con una precisión extraordinaria, lo describe sin romantizarlo. Un hombre de constitución pequeña, piel oscura, cuerpo delgado. Nadie que lo viera en la calle le daría una segunda mirada. No era el prototipo del héroe romano. No tenía el físico imponente del centurión de las pinturas. No tenía conexiones ni apellido ilustre. Pero Sabino entendía el sistema mejor que nadie. Se plantó frente a Tito y con voz firme pronunció las palabras que Josefo conservó para siempre. César, me entrego totalmente a ti. Yo seré el primero en subir por esas piedras. Sabino no era un suicida. Era un calculador frío en el cuerpo de un hombre delgado. Como soldado raso, su futuro en tiempo de paz era gris y predecible. Una pequeña granja. Una pensión miserable. El anonimato perpetuo. Pero la corona muralis podía romper esa ecuación de un solo golpe. Levantó su escudo sobre su cabeza para protegerse de los proyectiles. Junto a 11 voluntarios, comenzó a escalar la muralla. Las flechas caían. Las rocas caían. El aceite hirviendo caía. Y Sabino seguía subiendo. Llegó a la cima, desafiando toda probabilidad estadística de supervivencia. Pero el destino tiene su propia aritmética. Sabino tropezó en el último paso. Cayó sobre las piedras de la cima. Y los defensores se lanzaron sobre él. Murió allí. Sin la corona. Sin el ascenso. Sin la granja que nunca tuvo. Pero Josefo escribió su nombre. Y 2 noches después, sin órdenes de nadie, 20 legionarios siguieron su ejemplo. Escalaron en silencio en la oscuridad. Tomaron la fortaleza Antonia. Y abrieron el camino hacia el interior de Jerusalén. La muerte de Sabino no fue un fracaso. Fue la demostración más perfecta de que el sistema funcionaba.
incluso cuando el hombre que lo activaba no vivía para verlo. Capítulo 8. El legado del muro. ¿Qué nos dice la Corona Muralis sobre Roma? Nos dice que Roma comprendió algo que muy pocos imperios en la historia humana han comprendido con esa claridad: que el valor sin recompensa es un recurso que se agota, que el heroísmo necesita un sistema que lo sostenga, que los hombres no mueren por ideas abstractas, mueren por consecuencias concretas, por la tierra que dejarán a sus hijos, por el apellido que sus nietos pronunciarán con orgullo, por el nombre grabado en piedra, o en el texto de un historiador que escribirá siglos después. La Corona Muralis era todo eso al mismo tiempo. Era el contrato más honesto que Roma firmaba con sus soldados. Te arriesgas. Nosotros te compensamos. No con promesas, con oro, con posición, con poder real. Y cuando el soldado moría en el intento como Sabino, Roma no desperdiciaba ese sacrificio. Lo convertía en propaganda viviente. Lo convertía en el ejemplo que el siguiente Sabino necesitaba ver, para convencerse de que valía la pena, para dar el primer paso, para poner la mano en la escalera. Eso era Roma. No solo un ejército, una máquina perfectamente diseñada para convertir el miedo en combustible y el valor en capital social permanente. Cierre y segunda llamada. A suscripción. Hoy recorrimos más de 2 siglos de historia militar romana. Desde las murallas de Nueva Cartago en el año 209 a.C. hasta los muros de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Conocimos a Escipión, el genio que ganó una ciudad con 500 hombres y agua fría. Conocimos a Trebelio y a Digitio, los 2 hombres que casi destruyeron una legión por un pedazo de oro. Y conocimos a Sabino, el sirio delgado que subió un muro imposible y que murió en la cima, sin la corona, pero con el nombre grabado para siempre. Si este documental te aportó algo, si la historia te parece tan fascinante como a nosotros, suscríbete ahora mismo. Activa la campana. Comparte este video con alguien que ame la historia real. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos produciendo este tipo de contenido con rigor y profundidad. La próxima entrega de la Corona Muralis explorará los últimos grandes asedios de la historia romana. Y la pregunta que nadie hace: ¿qué pasó cuando Roma ya no pudo pagar sus coronas? Nos vemos en el siguiente episodio. Fin del documental. La Corona Muralis,